Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados de historia, aquí en Radio Fórmula. Ya lo saben ustedes, pueden sintonizarnos, bien sea en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República. Llegamos a muchas ciudades del interior del país. Conocen ustedes mi pelea cotidiana, semana a semana, que estamos librando para que nuestro programa llegue a todo el territorio nacional. Pero eso sí, también se escucha en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá y, naturalmente, en todo México y en todo el mundo donde existe Internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que está totalmente a su disposición para que ustedes puedan sintonizarnos donde quiera que se encuentren. Seguimos con programas grabados. Ya decía yo al principio de este reciente y joven año que pues ya vamos a cumplir 10 meses en esta circunstancia, y esto quién sabe para cuándo vaya a detenerse, pero sin embargo, y gracias por permitirme acompañarlos, gracias sobre todo porque me acompañan ustedes a mí, y estamos, por supuesto, a sus órdenes en las vías electrónicas que tenemos para comunicarnos, las cuales respondo de inmediato, que ya conocen, mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, o bien en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Si les parece a ustedes bien, amigas y amigos, vamos a comenzar. Y continuaremos en esta ocasión platicando el tema que iniciamos la semana anterior, relativo a los inquilinos, a los moradores de la Casa Blanca, los presidentes de los Estados Unidos de América, en una muy rápida enumeración en realidad de quienes han sido los gobernantes de aquel país. Este programa y el anterior tienen como fundamento una necesidad de conocer la historia del vecino. ¿Por qué? Porque este vecino es un convidado perpetuo en nuestra historia, al menos en nuestra historia como república independiente, libre y soberana que es México, está directamente relacionada, porque están ahí, por nuestra frontera de más de 3,000 kilómetros, perpetuamente a nuestro lado, y esto significa que intervienen de una u otra manera, favorable o desfavorablemente, amistosa o enemistosamente, en nuestro país. Y porque la historia de México no es exclusivamente lo que ocurre dentro de nuestras fronteras. Es también lo que ocurre en el mundo que nos influye, que nos afecta. Eso también es historia de México. Porque la historia de México es también historia de los mexicanos. Y los mexicanos no somos únicamente los que vivimos también dentro de nuestras fronteras. Es también la historia de todos aquellos que han vivido o viven, como en la actualidad, fuera de nuestro territorio nacional. Simple y sencillamente, al día de hoy hay casi 30 millones de habitantes en los Estados Unidos de América que son de origen o inclusive todavía de nacionalidad mexicana. Es decir, no podemos seguir viendo la historia de México como querían nuestros libros de texto antiguos, que consideraban que nuestra patria es algo así como el ombligo del mundo, el ombligo de la tierra, y no había nada más allá digno de conocerse, porque cuando hacíamos referencia al extranjero siempre era para acusar de invasiones, de maldades, de agresiones. No, la historia no es así. La historia es una interrelación de actividades humanas a lo largo de los siglos, y en este caso,
Como las fronteras son artificiales y se crearon precisamente por la historia que hacen los hombres, necesitamos, para conocer el pasado mexicano, para poder estar atentos al presente y poder también enfrentar el futuro, conocer esta historia, que es una historia compartida, en realidad, con los Estados Unidos de América. Por eso emprendimos hace 8 días este recorrido, insisto, muy rápido, muy ligero, de quienes han sido los presidentes de aquel país vecino nuestro, sobre todo movido por los escándalos que ocurrieron hace algunas semanas con motivo de la declaración oficial del triunfo de Joe Biden como presidente electo ya de aquel país y que ya tomó posesión. Este es el motivo de este programa. Y así, seguramente en el futuro, ampliaremos nuestra capacidad de visión histórica hacia otros fenómenos mundiales, porque nos afectan directamente. Se trata, por supuesto, de entender a nuestro México en su problemática actual, en su probable desarrollo hacia el futuro, por supuesto, conociendo lo que ha acontecido en el pasado, que ese es el objeto del programa, el conocimiento de la historia. Hace 8 días nos quedábamos justamente cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt alcanzó en 4 ocasiones consecutivas, en 4 elecciones presidenciales, la presidencia de aquel país. Es curioso, ¿eh? Rompió, como decía yo, hace 8 días, el ejemplo de George Washington, que únicamente había aceptado 2 periodos, que le insistieron en que se quedara uno más, pero ya no quiso, se retiró, y todos los presidentes habían optado por esa norma de no más de 8 años. Franklin Roosevelt, lo rompió. Claro, fue un presidente muy popular. Es quizás, junto con Washington, con Lincoln, de los presidentes más importantes de aquella nación por su trascendencia, por su popularidad indudable que le permitió ganar 4 elecciones presidenciales. Claro, en la última, en 1944, y tomó posesión en enero del 45, pues ya únicamente vivió unos cuantos meses, la muerte lo alcanzó, murió siendo presidente de los Estados Unidos de América. Pero en 4 ocasiones, fíjense, 4 ocasiones fue presidente, se reeligió, es decir, 3 veces, ganó la primera y después 3 reelecciones, y esto va a motivar seguramente por un pudor cívico, a pesar de la popularidad del propio Roosevelt, que se modificara la Constitución de los Estados Unidos de América para establecer como límite solamente 2 periodos presidenciales. Ellos mismos, pues, en este ejercicio cívico, desde los años 40 del siglo XX, pusieron el límite de no más de 2 periodos. No querían otro Roosevelt, que había resultado muy positivo, pero se corría el riesgo que también llegara otro presidente que no fuera tan positivo. A Roosevelt lo sucede su vicepresidente, que después ganará una elección, Harry S. Truman, que también tiene una importancia superlativa con respecto a México. Y luego de Truman, para ir rápido como lo hicimos la semana anterior y entrar a un detalle específico que quiero platicarles en los últimos bloques de este programa, y luego seguirá otro héroe de guerra. Recuerden, ya platicábamos, a los norteamericanos les entusiasma muchísimo que sus generales victoriosos ocupen la presidencia de los Estados Unidos de América. Y en este caso le correspondió al general Dwight Eisenhower, el gran vencedor en Europa de la Segunda Guerra Mundial, ser presidente de los Estados Unidos de América. Les repito, a ellos les gustan los vencedores, los generales triunfantes. Así fue George Washington, así será Andrew Jackson, así será Ulysses Grant. Grandes militares, héroes de guerra, vencedores en conflictos importantísimos para los estadounidenses, y de vez en cuando eligen también a otros militares que, si bien no fueron comandantes en jefe de sus respectivos ejércitos en las diversas contiendas en las que han participado, fueron también héroes de guerra. Estoy pensando en Franklin Pierce, por ejemplo, o en Theodore Roosevelt. Jóvenes, pues, que en su momento también, como oficiales, se destacaron en las muchas contiendas militares de los estadounidenses. Eisenhower también será un presidente que tenga relevancia para nuestra patria, pero a él lo va a suceder, y este es un caso paradigmático para ellos,
un joven católico que todos conocemos, que es muy querido en México, John F. Kennedy, que además también sabemos intentaba hacer campaña para su reelección cuando fue asesinado en la ciudad de Dallas. Tema que ya hemos comentado en alguna ocasión y que es pues de primordial importancia porque mostró un sincero afecto hacia nuestra patria. Esto ya lo platicábamos en la vez que hablamos de los presidentes norteamericanos y México, pero simplemente reitero que John F. Kennedy es un caso especial. No tanto por su juventud, sino sobre todo por el hecho de ser católico. Rompió una tradición norteamericana en el cual todos sus presidentes tenían o profesaban cualquiera de las distintas denominaciones religiosas protestantes. Un país además que se había constituido precisamente en fundamento o con fundamento en ideas religiosas de carácter puritano calvinistas, de pronto vieron llegar al poder a un católico. Cayó muerto, cayó bajo las balas de un asesino, las causas aún siguen siendo un misterio, pero es un precedente digno de tomarse en cuenta. A él lo va a suceder su vicepresidente Lyndon Johnson, un tejano que también optará después por un periodo más y que podrá reelegirse, un presidente además que va a dar continuidad y va a terminar la obra de Kennedy, pero que se va a meter en el brete de la guerra de Vietnam. Pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a platicarlo en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana que corresponde al segundo también que estamos realizando sobre los presidentes de los Estados Unidos de América, porque, ya lo expliqué en el bloque anterior, su historia nos afecta nuestra historia por la vecindad y porque no podemos permanecer todavía, como ya lo comenté, encerrados en nuestras fronteras, no solamente las geográficas, sino hasta las mentales y culturales, pensando que somos únicos y que nuestra historia pues únicamente es lo que ocurre entre el Bravo y el Suchiate. No, también es historia nuestra lo que ocurre allá porque nos afecta, como nos ha afectado a lo largo de varios siglos la vecindad obligada que tenemos con los Estados Unidos de América. El presidente Johnson, que es donde me quedé hace un momentito, se meterá en el problema de la guerra de Vietnam y pues ya no podrá reelegirse más hasta que aparezca el nuevo presidente, Richard Nixon. El presidente Nixon, si ustedes recuerdan, va a ser obligado a renunciar. Se intentó hacer un juicio político en su contra, un juicio político de destitución, sobre todo por aquellos famosos escándalos de Watergate, que seguramente los de mi edad recuerdan, en el cual pues se descubrió que el presidente estaba al tanto del espionaje que se hacía al Partido Demócrata contrario al de él. Se intentó el juicio de destitución. Era la segunda vez en los Estados Unidos que esto ocurría. La primera fue un siglo antes con el presidente Andrew Johnson, que también fue se intentó destituirlo, pero se consiguió, se salvó por un solo voto nada más, llegó la elección, ya no pudo reelegirse y triunfó Ulysses Grant. Aquí, el presidente Nixon, con bastante responsabilidad hay que decirlo, prefirió renunciar antes de someterse al juicio de destitución. Renunció y ocupará la presidencia de aquel país su vicepresidente Gerald Ford, un hombre que se encargó inmediatamente de restañar las heridas que había ocasionado este intento de destitución del presidente Nixon, que fue todo un escándalo en los Estados Unidos de América. Y Gerald Ford tiene además la particularidad de que no pudo reelegirse. Era un vicepresidente curioso porque es el único que no ha sido electo por el pueblo, porque el vicepresidente original había fallecido, él fue designado por el Senado, así que ocupó la presidencia nada más unos cuantos años y dio paso de inmediato a un presidente muy popular, pero que lamentablemente tampoco pudo reelegirse porque falló o fracasó en su política internacional. Me refiero al presidente James Carter, que vio frustrado su intento de
volver a reelegirse porque fracasó en aquel intento de rescate de los rehenes, se acordarán ustedes, los de mi edad por supuesto, allá en Irán, que se cayó los helicópteros, fue un fracaso estrepitoso, lo cual le va a ocasionar la pérdida de la siguiente elección. A ellos les gustan los triunfadores. Y dará paso a un presidente muy singular, Ronald Reagan, que va a ocupar la presidencia norteamericana por 2 periodos, ¿eh? Y es singular porque, si bien es de profesión actor, era un actor de Hollywood, sin embargo se había dedicado también desde muy joven a la política, había llegado a ser gobernador de California, y a pesar de que se le suponía ligero de juicio, pues con no muchas capacidades intelectuales, resultó ser un gran presidente, muy moderado en su hablar, muy cuidadoso en lo que decía, quizás no se dedicó mucho tiempo porque ya era un hombre de edad avanzada, entre comillas, ¿verdad? Ahora resultó ser que el presidente Biden es el presidente con más edad en ocupar la presidencia de los Estados Unidos, con 78 años. Fíjense, nada más un paréntesis. En México el presidente que ha ocupado la presidencia con más edad ha sido precisamente el actual, Andrés Manuel López Obrador, que llegó a ella con 64 años. Antes, el más veterano, por no decir anciano presidente, en esa connotación de ancianos que antes usaba, había sido el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que alcanzó la silla a la edad de 62 años, y ya le decían el viejito. Imagínense ustedes cómo han cambiado las cosas, lo cual nos demuestra que hoy en día, pues la edad no solamente ha avanzado, estos estándares de expectativa de vida, sino que se está prefiriendo a los hombres más maduros para que nos gobiernen. Ya pasó la época de los jovencillos. Pero bueno, regreso al caso de Ronald Reagan, que era un hombre ya de edad, 60 y tantos años tenía en ese momento, pero resultó capital e importantísimo para que cambiara el mundo entero, porque gracias a él, a Margaret Thatcher y a Juan Pablo II, y con la colaboración, por supuesto, de las autoridades en ese momento de la ex Unión Soviética, cayó el muro de Berlín y se acabó el bloque occidental y el bloque oriental, y en realidad terminó con el socialismo en buena parte del mundo. Este fue Ronald Reagan. A él lo va a suplir en el siguiente periodo. Estuvo dos periodos completos el presidente George Bush padre. George Bush, que nada más estará un solo periodo en la Casa Blanca y que será relevado inmediatamente por otro presidente muy popular, que fue muy amigo de México, William Clinton. Un presidente que no agradaba mucho al conglomerado de puristas norteamericanos. Recordarán ustedes que es al tercer presidente que le intentan hacer juicio político de destitución por sus escándalos de tipo, pues, sexual con una de las pasantes de la Casa Blanca, pero que sin embargo logró salir airoso, y resultó ser un gran presidente porque al menos en materia económica sacó a los Estados Unidos de la crisis, la enfiló de nuevo a ser una gran potencia y logró terminar perfectamente bien sus 2 periodos y con reconocimiento público. A él lo va a suplir, y este es un caso bien importante, el presidente George W. Bush, el hijo del Bush anterior. Y digo que es un caso importante, primero porque nos demuestra lo que ya comentábamos la semana anterior, de que en Estados Unidos hay dinastías familiares que les encanta estar perpetuamente en la presidencia. Hablaba yo de John Adams y su hijo John Quincy Adams, de el presidente Harrison y su nieto Benjamin Harrison también, o de el presidente Theodore Roosevelt y su sobrino Franklin Roosevelt. Bueno, en los Bush se repitió, padre e hijo serán presidentes, pero el caso es importante porque cuando obtiene la presidencia con mayoría de votos electorales, su rival, el candidato del partido contrario, Al Gore, había obtenido más votos populares y estaban en disputa algunos estados. Y fíjense qué interesante, Al Gore, candidato que estaba debatiendo la licitud de la elección presidencial, cuando se percató de que estaba a punto de provocarse la desunión, la división, prefirió renunciar a sus aspiraciones con tal de mantener
el orden legal, la constitucionalidad, la paz pública y la unión en los Estados Unidos. Un ejemplo de renuncia, ¿eh? A pesar de que probablemente pudo haber ganado en los tribunales, prefirió hacerse a un lado con tal de preservar la unidad. A Bush hijo lo va a sustituir, como todos sabemos, Barack Obama, que estará 2 periodos presidenciales, que es un caso interesante. Recuerden que es el primer presidente norteamericano de origen, pues, como ellos dicen, afroamericano, con raíces claramente raciales distintas a lo que había sido tradicional en los Estados Unidos de América, y que cuando termina sus 2 periodos, en una especie de regreso avasallador, no sé, y lo voy a decir con todo respeto, sí, porque Obama fue negro y eso sacudió muchas conciencias de los supremacistas blancos norteamericanos, o bien porque el partido que él representaba postuló a una mujer, a Hillary Clinton. El regreso avasallador de esta corriente de pensamiento original puritano calvinista llevó a la presidencia de la República a Donald Trump, el actual, bueno, pasado presidente ya para estos momentos, y que, como todos sabemos, se negó a reconocer su derrota en las elecciones frente a Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Esto es lo importante. Este es el primer caso en la historia de los Estados Unidos en que un candidato derrotado, sea o no sea presidente, se niega a aceptar el resultado electoral. Esto es lo que es francamente llamativo. Y esto me lleva a la segunda parte del programa, que quizás es lo que desde un principio debía haber comenzado. Hagamos un ejercicio de historia y de historia comparada. De historia comparada, ¿por qué? Primero, porque desde 1824 los mexicanos, a través de nuestro Congreso, decidimos, y la palabra es deliberadamente clara, decidimos copiar, como lo demuestran los propios textos y los documentos, copiar las instituciones de los Estados Unidos de América, especialmente en lo que se refiere a la República, al federalismo, a los 3 poderes y a la institución presidencial. Los mexicanos decidimos copiar. Y de ahí es justamente la necesidad de poder hacer este ejercicio de historia comparada. Porque quisimos ser como ellos, y no lo digo yo, lo dice el propio preámbulo de la Constitución de 1824 que ya hemos comentado, en donde nuestros diputados mexicanos escribieron que si los mexicanos deseamos ser felices, debemos imitar la sabiduría política, las instituciones de los Estados Unidos de América. Como quisimos ser como ellos, pues tenemos que aprender de ellos y cómo les fue a ellos. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el cual vamos a concluir en realidad esta salida lateral que he dado, que para muchas personas les causó un poco de estupor, pero se trata también de historia de México. Es de historia de México desde un punto de vista mucho más amplio, mucho más global, si ustedes quieren, que la historia de ombligo, de saber que únicamente nos importa lo que acontece dentro de nuestras fronteras. También nos importa lo que sucede fuera porque nos afecta. Y, por supuesto, con una vecindad tan enorme, tanto en términos geográficos, kilométricos, como históricos, con los Estados Unidos de América, es evidente que debemos también de entender y tratar de conocer lo que allá ha sucedido, porque nos afecta, tanto como país como a los mexicanos, muchos que viven por allá. Decía yo que intentemos, a partir de este momento, un ejercicio de historia comparada. Un ejercicio de historia comparada que parte de este principio elemental.
Copiamos las instituciones norteamericanas. Esto es innegable, confesado por los mismos diputados constituyentes de 1824 que así lo escribieron tal cual, ¿eh? Debemos imitar el ejemplo de los Estados Unidos de América y por eso trajimos sus instituciones. Claro, ya saben que a esto hay que añadirle la propia torpeza mexicana porque también, como lo hemos platicado en varias ocasiones, copiamos mal, porque en 1824 nuestros diputados tuvieron a la vista la constitución original del país vecino del norte y no se les ocurrió ver que ya habían ellos modificado su constitución y habían establecido la elección por fórmulas, es decir, que el candidato a la presidencia concurriera de la mano con un candidato a la vicepresidencia, para evitar la ambición de los vicepresidentes, que si bien en un principio, como lo dije en el programa anterior, habían confiado en el civismo y en las virtudes políticas de los hombres, como John Adams, como Thomas Jefferson, prefirieron mejor no arriesgar y en lugar de que el vicepresidente fuese el segundo lugar en la elección, prefirieron mejor correr la competencia por fórmulas. Un candidato a presidente y uno a vicepresidente contra otro candidato a presidente y otro candidato a vicepresidente, como es hasta la fecha. En cambio, los mexicanos copiamos mal, y ya sabemos el resultado. Los vicepresidentes andaban intentando siempre darle golpe de estado a los presidentes. Pero bueno, partamos pues de ese principio de que copiamos, aunque sea mal, las instituciones norteamericanas. ¿Qué lecciones nos deja esta pequeña y rápida aplicación de historia comparada? Primero, que allá ha habido un respeto hasta este día, finalmente, que sucedió lo que era inimaginable, que el propio presidente derrotado en elección auspiciara un movimiento contrario para desconocer la elección. Hasta este momento, desde su origen como república hasta el año 2021, en los Estados Unidos, el relevo presidencial, sea cual fuere el resultado, se ha dado de manera pacífica y se ha dado siempre, además también, respetuoso del resultado de la elección. Siempre ha sucedido así. Claro, hay veces que sus presidentes han terminado muertos. Algunos por causas naturales de enfermedad, otros por asesinatos. Pero aún en estos casos no se ha interrumpido el orden constitucional y siempre hay un vicepresidente que ha sucedido al presidente que ya no está. Insisto, en su historia hay presidentes que han fallecido de causa natural. El primer Harrison, por ejemplo, Roosevelt, por ejemplo. Hay presidentes que han fallecido por ser víctimas de un atentado, Kennedy el más reciente, antes Abraham Lincoln. Hay un presidente que renunció, como ya comentamos, Richard Nixon, pero en todos los casos, los presidentes han visto relevada su función por el vicepresidente. Y en todos los demás, nadie se le ocurrió jamás desconocer el resultado de la elección. El más cercano fue Al Gore con la elección de George Bush hijo, pero sin embargo, ante el escenario de que aquello pudiera ponerse violento, grave o escindir a los propios Estados Unidos, Al Gore prefirió renunciar a sus legítimas aspiraciones y permitir que George Bush hijo gobernara. A ese grado llega el desprendimiento cívico, la ambición política hecha a un lado de los políticos norteamericanos, hasta que llegó Trump, por supuesto. Esa es una primera lección. En México, si hacemos este ejercicio de historia comparado, pues resulta ser que nos salimos bastante mal parados. Sabemos que entre 1821 y hasta que llegue don Porfirio a la presidencia, salvo periodos más o menos de estabilidad, los presidentes no pueden acabar sus periodos presidenciales. Terminaron su periodo, Guadalupe Victoria, sí,
Después de muchos años, José Joaquín Herrera, después Benito Juárez, uno Lerdo de Tejada, y hasta que llegó don Porfirio, que se quedó en el siglo XIX, pues los presidentes antaño veían cómo eran derribados por golpes de estado, cuartelazos, motines, azonadas y demás tipo de levantamientos. El siglo XX tampoco fue ajeno a esto, ¿eh? Recuerden ustedes que el último golpe de estado que padecimos fue exactamente hace 100 años, cuando, por el plan de Agua Prieta, derribaron al presidente legítimo Venustiano Carranza. Antes de eso, recuerden ustedes también que Victoriano Huerta derribó al gobierno legítimo de Madero. Es decir, tampoco estuvimos muy ajenos y apenas hace 100 años, que en términos históricos es muy poquito, que México vivió el último golpe de Estado. Después ya hubo continuidad. Pero a diferencia, fíjense otra vez, otra lección de historia comparada, a diferencia de los Estados Unidos, en donde las elecciones han resultado en la posibilidad de las alternancias políticas, se reconoce el resultado de la elección, no importa si es de un partido u otro el candidato, y así se han ido alternando desde el principio. Ha habido republicanos y demócratas, demócratas y republicanos, y en México mejor optamos a partir de justamente Álvaro Obregón, con su muerte como presidente electo, con un partido único oficial poderosísimo que gobernó entre 1928 y el año 2000. Después, apenas en este siglo, iniciamos la alternancia. Ha gobernado 2 sexenios el PAN, un sexenio el PRI, ahora Morena, y esperamos que la alternancia siga. Nos costó mucho trabajo poder establecer ese sistema en el cual el pueblo puede darse su derecho de cambiar al partido político que lo gobierne. Esta es otra diferencia de historia comparada esencial, que, pues sí nos afecta porque no hemos aprendido la lección. En cambio, en otros rubros, sí, nos fue bastante, muy bien, mucho mejor que a ellos. Déjenme decirles solamente 2 aspectos esenciales de nuestra historia que indudablemente ellos no alcanzaron estos logros. Primero, y en materia, además también social y presidencial. Primero, en México se abolió la esclavitud desde el año de 1810 por bando de Miguel Hidalgo y fue ratificado ya en 1829 por decreto expedido por el presidente Vicente Guerrero. No hay esclavos en México desde aquellos lejanos tiempos. En comparación, hay que decir que en los Estados Unidos de América, la esclavitud se abolió finalmente en su constitución hasta el año de 1865. Hasta ese momento era legal la esclavitud todavía para ellos. Aquí en México ya había 50 años atrás que se había terminado. Pero no solamente eso, ustedes saben perfectamente bien que allá, si bien ya no había esclavos a partir de 1865, los derechos civiles de las personas de color se alcanzaron, fíjense qué terrible, apenas hasta 100 años después, hasta 1964-65, bajo la presidencia del presidente Lyndon Johnson. 100 años para reconocer los derechos de las minorías de color. Y esto costó trabajo, Fíjense, algo curiosísimo. En México siempre hubo desde 1824 la igualdad entre todos los ciudadanos, por lo menos la igualdad ante la ley, y en Estados Unidos, por ejemplo, a sus habitantes originarios, a sus indios, a los que allí estaban cuando llegaron las oleadas de peregrinos ingleses, les reconocieron ciudadanía. Escuchen esto, amigos. La ciudadanía a las comunidades indígenas norteamericanas se las reconocieron hasta 1910-1912. Y eran los habitantes originarios de esas tierras y tardaron siglos en darles ciudadanía. Eran hasta ese momento presos, rehenes en las reservaciones. En estos puntos, creo que sí,
pues creo que sí nos fue bastante mejor que a ellos. Y hay otros más, como por ejemplo, lo digo rápidamente, México tuvo un presidente de raza indígena zapoteca desde el año de 1858. Estados Unidos tuvo su primer presidente no blanco, de color, como dicen ellos, hasta el año de 2008. Tardaron bastante. Pero bueno, de estos mejor les voy a platicar, si a ustedes les parece bien, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana, en el cual estamos platicando acerca de la historia de los presidentes de los Estados Unidos de América, con una reflexión directa de historia comparada sobre nuestro país, en virtud de que, primero, como le he venido repitiendo, la historia que allá sucede de ellos nos afecta a nosotros, por la vecindad, porque nuestros mexicanos compatriotas viven allá, porque están siempre atentos a nosotros, porque influyen decisivamente, porque nos afecta, en pocas palabras, y segundo también porque, históricamente, copiamos sus instituciones. Por eso hemos hecho este rápido ejercicio de historia comparada y ahora déjenme penetrar un poquito en la propia historia de ellos, pero con sus propios elementos. Miren, esto que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos, con todo y que ya tenemos al presidente Joe Biden en el poder, esto no es garantía de que las cosas queden ya resueltas. Hay un precedente histórico bien importante. Y utilizaré para platicar de esto de manera muy rápida justamente los elementos metodológicos que allá en los Estados Unidos sí se emplean. Aquí en México estamos acostumbrados a ver la historia únicamente como el recuerdo de las efemérides, de las conmemoraciones, y pocas veces se hacen esfuerzos serios para utilizarla como un elemento fundamental para tomar decisiones. Esto es algo que yo a lo largo de mi vida he defendido muchísimo y me he basado además precisamente en los trabajos norteamericanos. Hay un par de historiadores, ya fallecidos ambos, que fueron sumamente importantes allá a mediados del siglo XX en los Estados Unidos, los dos profesores de la Universidad de Harvard, Richard Neustadt, uno de ellos, y Ernest May, el otro, que escribieron un libro a partir de sus clases en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, un libro fundamental que a mí me gusta muchísimo, que se llama Los usos de la historia en la toma de decisiones. Ellos plantean que la historia debe ser un punto de vista adicional para las tomas de decisión de los gobiernos, que deben tomar en cuenta siempre aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos constitucionales, aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos diplomáticos, pero también un buen gobernante debe tomar en cuenta la historia. Y entonces ellos construyeron un modelo de cómo poder atender problemas con base en experiencia histórica. No porque la historia se repita, sino porque muchas veces condiciones y circunstancias y elementos similares producen resultados similares. Y precisamente estamos en un momento en el cual, y yo creo que así lo estarán viendo los historiadores norteamericanos, que se especializan en este tipo de estudios, que de alguna manera apuntalan la toma de decisiones, yo creo que así lo estarán viendo. Lo que estamos viviendo hoy en día tiene semejanzas, similitudes, no digo que sea igual, pero sí similitudes con lo que ocurrió hace mucho tiempo en el año de 1861. En la elección norteamericana de enero de finales de 60 y en la toma de posesión del presidente Lincoln en enero de 1861, concurrieron circunstancias similares a las que hoy están aconteciendo en los Estados Unidos de América. Y el elemento que tiene, pues, identidad en ambas ocasiones ya históricas, la toma de posesión de Biden y la toma de posesión de Lincoln, es que
los dos tuvieron que enfrentar al problema de que una parte de la población de los Estados Unidos era profundamente seguidora y creyente de lo que podríamos llamar así, de manera muy tajante y muy directa, el supremacismo blanco. La supremacía de los blancos. En 1861 el presidente Lincoln ganó la elección, pero bajo la amenaza de varios estados de los Estados Unidos de separarse si él era el triunfador. Nadie desconoció la elección, simplemente tomó posesión de la presidencia y se separaron, se escindieron, van a formar una nueva nación, o lo que ellos creyeron una nueva nación, los Estados Confederados de América, la Confederación famosa, e iniciaron su guerra civil. Fíjense qué curioso. El argumento es que Lincoln no quería la expansión de la esclavitud. En ese momento los Estados Unidos ya tenían una buena proporción de estados, casi 30, pero estaban por convertirse en estados nuevos, California, Oregon, Washington y muchos otros más, en los que el candidato Abraham Lincoln anunció que si bien respetaba que hubiese esclavos en los estados ya constituidos que los tenían, no se permitiría que en los nuevos estados hubiera esclavos. Y esto molestó a los estados del sur esclavistas que querían expandir, hacer crecer el territorio de la esclavitud. Como Lincoln gana la presidencia, y esta era su política anunciada, respetar donde ya había esclavos pero en los territorios nuevos no habrá, esto va a ocasionar que varios estados se separen y hagan su propia nación confederada, hasta con su bandera, la misma bandera que vimos hace poquito ahí ondear en el Capitolio con los asaltantes, la siguen manejando, lo cual indica que es el mismo concepto de supremacía blanca. En la elección de 2020, cuyo resultado final se dio hace pocas semanas en el colegio electoral, pues resulta ser que, fíjense qué curioso, varios de los estados en donde triunfó el candidato derrotado Trump corresponden a los estados donde en la época de Lincoln se fundó la Confederación. ¿Qué estados? Por ejemplo, Texas, por ejemplo, Alabama, Missouri, Florida, las dos Carolinas. Y en cambio, los estados del norte, en donde también triunfó Lincoln, también triunfó Biden. Massachusetts, Nueva York, en fin, los estados de la antigua Nueva Inglaterra. ¿Está escindida la sociedad norteamericana? Probablemente sí. Si ustedes recuerdan los números electorales populares, Biden triunfó con un poquito más de 81 millones de votos y Trump obtuvo de todas maneras 74 millones de votos. Es decir, hay una diferencia de 7 millones. Hay un conflicto ahí. Estoy seguro que los historiadores de los Estados Unidos están examinando estas circunstancias de similitud. Porque el propio Lincoln anunció que la casa estaba dividida. Y nuevamente, la casa está dividida. En buena medida, es atribuible, por supuesto, a las declaraciones y a las incitaciones del presidente o expresidente Donald Trump, que echó a andar a muchos de sus seguidores en aras de este deseo de quedarse en la presidencia, pero que a mi juicio oculta el supremacismo blanco simple y sencillamente. ¿Cuál es la lección de todo esto? Es una lección que en términos populares, conforme a nuestro refrán mexicano, se diría: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto es para mí la lección de historia comparada con lo que ocurre con los Estados Unidos de América, que repito, nos atañe por la vecindad, porque los copiamos y porque nuestros conciudadanos viven allá. Amigas y amigos, esto va a ser todo por hoy en esta ocasión, porque recuerden, pues estamos en campañas electorales y de aquí a 6 meses este programa tendrá que verse disminuido en 2 minutos. Así que pasen ustedes muy pero muy bien. Primero Dios, aquí nos escuchamos ya con un tema diferente y nuevo la próxima semana. Hasta pronto, que les vaya muy pero muy bien. Cuídense todos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.